Recemos por el clamor de la tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la tierra tiene fiebre. Y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros escuchamos este dolor, escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales. Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres, los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Hacer frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas. Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad. Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra, el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos. Queridas hermanas, queridos hermanos, buenas noches. Continuamos en la primera lectura leyendo el libro, la carta del apóstol San Pablo, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hemos venido meditando estos días cómo San Pablo nos habla de la unidad de la Iglesia a partir de la división de una de las dificultades que estaba viviendo esta comunidad de Corintios, en la cual San Pablo había predicado durante 2 años. Viendo la situación que tenía la comunidad, pues San Pablo les dirige una primera carta. A los Corintios sabemos que son 2 cartas, pero bueno, esta es la primera. Y el tema uno de los temas principales es la unidad de la Iglesia, pues lo que ellos están adoleciendo es la división, la competencia que tienen a partir de los diferentes carismas y sobre todo algunos vicios y pecados que se estaban presentando. El día de ayer escuchamos el himno a la caridad, donde San Pablo le dice a la comunidad que los dones son de Dios y son algo bueno, pero que hay un don que es el más grande de todos y al que todos tenemos que aspirar, que es el don de la caridad, el don del amor, porque dice, todos los carismas van a pasar, el de profecía, el de lenguas, el don de la palabra, el de los milagros, dice, todo eso pasa, aún la esperanza y la fe pasarán, pero hay algo que no pasa, que es eterno, que es para siempre, y eso es el amor. Hoy nos encontramos como San Pablo nos invita a recordar, invita a la comunidad de Corintios y nos invita a cada uno de nosotros. Inicia así, de hecho, esta lectura: hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué. Y dirá algunas cosas, recordará algunas cosas a la comunidad. Y aquí me gustaría entonces que reflexionáramos sobre la memoria. La memoria es un don de Dios y la memoria agradecida es algo que también es un regalo que Dios nos concede, pero que tenemos nosotros que trabajar. Ayer, a partir de unos 15 años que hubo en la capilla donde celebramos la misa, la capilla de
de Guadalupe, hablaba del agradecimiento, puesto que pues una muchacha de 15 años estaba dándole gracias a Dios por el don de la vida, ¿verdad?, con la Eucaristía, y entonces aprovechaba yo para hablar del agradecimiento. El día de hoy, pues aparece aquí el recuerdo, la memoria agradecida, donde San Pablo, hacia el final de esta lectura, dirá que Dios le ha permitido hacer muchas cosas, dice, pero pues no he sido yo, ha sido la gracia de Dios que ha actuado en mí. Esa es una memoria agradecida, es una memoria que sabe reconocer, que sabe recordar, que sabe sacar del pasado todo lo bueno que Dios ha hecho para con nosotros. Por ejemplo, San Pablo recuerda en esta primera lectura su pecado. Dice, yo he sido perseguidor de la iglesia, he sido como un aborto. ¿Qué es un aborto? Es algo deforme, algo que no ha llegado a término, podríamos decir. Eso es un aborto, y dice él, yo soy como un aborto, pero Dios ha tenido misericordia de mí. O sea, Dios me ha amado desde la eternidad. Él es el que me ha venido al encuentro. Él es el que, viendo mi situación, podríamos decir, de pecado, de perseguidor de la iglesia, pues no ha visto solo eso, sino que viéndome mi pecado me ha amado. Como cuando Jesús pasa en el Evangelio de Mateo y escuchamos que dice que Jesús vio a Leví y lo vio con amor y lo llamó. Como cuando Jesús también nos ve a nosotros, nos ve con amor, nos ha llamado, hemos recibido sus sacramentos, recibimos su palabra, recibimos la Eucaristía. Hay tantas cosas por las cuales dar gracias a Dios, como escuchábamos en el Salmo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. La bondad de Dios, la misericordia de Dios se manifiesta en nuestra vida, pero siempre es importante recordar. Y bueno, y creo que se presta mucho esta lectura que hemos escuchado de San Pablo, donde San Pablo recuerda su pecado, pero lo ve desde el amor, lo ve desde la misericordia, lo ve desde el actuar de Dios en su vida. Es la gracia de Dios la que ha actuado en mí. Sí, esa gracia de Dios a la cual San Pablo se ha abierto y ha dicho que sí. Y entonces, respondiendo a ese llamado, pues él se deja tocar por este amor, por esta misericordia. También como vemos a esta mujer en el Evangelio, que pues ha sido tocada por el amor de Dios, por su misericordia. Una mujer de mal vivir, dice el Evangelio, una mujer pecadora, pero que escuchando que Jesús ha ido a cenar a la casa de un fariseo, venciendo todo miedo, todo temor, toda pena, podríamos decir, todo el peso que tiene de su pecado, se atreve y entra a esa casa, no dice ninguna palabra, lo único que hace es acercarse a Jesús por la parte de atrás, dice, besar sus pies, mojarlos con sus lágrimas y rociar de perfume sus pies. Esta mujer también se deja tocar por el amor de Jesús, que es un amor que nos viene al encuentro primero, como el don de la vida, el don que el Señor nos ha concedido, de que pues existimos. Ninguno de nosotros se dio la vida a sí mismo, es el Señor quien nos ha llamado a la vida. No es un don, no es un regalo que yo me he dado a mí mismo, es un regalo que Dios me ha concedido. Y así como es la creación, así también es el perdón, y así también es la redención, y así es el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Él es el primero que nos viene al encuentro. A nosotros nos toca nada más recibirlo, abrirle las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón,
para permitirle entrar. San Pablo lo hizo. Esta mujer, que si bien es cierto va a buscar a Jesús, Jesús ha tocado primero su corazón con su amor y su misericordia. Y ya todo lo que viene después es y que hace Jesús es una manifestación de ese amor que ya estaba ahí presente, de esa misericordia que ya había convertido ese corazón a Él. Escuchamos en el Evangelio que nos dice que un fariseo invitó a comer a Jesús. Jesús va a la casa de este hombre, se sienta a su mesa. Aquí recordamos que generalmente llama la atención que Jesús vaya a comer con un fariseo, porque los fariseos son los que lo acusan continuamente. Escuchábamos el día de ayer que lo acusan como un glotón y un borracho. Juan el Bautista decían que como ayunaba mucho estaba endemoniado, y en cambio Jesús, como pues sí comía y sí bebía, entonces a él le decían, o sea, que viene a traernos un ambiente de celebración, de que el amor de Dios es una fiesta, de que su misericordia hay que celebrarla. Dicen, él es un comelón y es un bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Ese fue el evangelio que escuchamos nosotros el día de ayer. Y es interesante que un fariseo que continuamente está al acecho de lo que Jesús hace, bueno, aquí de hecho aparecerá eso, porque habrá un juicio de parte de este fariseo hacia Jesús. Ahorita ya llegaremos a ese punto. Pues lo invita a comer a su casa. No sabemos si es porque quería entablar una amistad con Jesús, no sabemos si era para ponerle una trampa, no sabemos si era para juzgarlo, pero pues aquí aparece una actitud propiamente farisaica, que es el juicio, que es la señalación. Y es lo que este hombre hace, porque nos dice el Evangelio que entra una mujer de mala fama que vivía en aquella ciudad, y lo que hace, pues entra con un alabastro con perfume. Por la parte de atrás dice que se acerca a Jesús, comienza a llorar, con sus lágrimas enjuga sus pies, con su cabellera seca, lo besa y lo unge con perfume. Y entonces aquí viene lo que sucede. Viendo el fariseo lo que Jesús está permitiendo, hay un juicio, y dice: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Juzga a Jesús y juzga también ¿a quién? A la mujer. Jesús, si fuera realmente un profeta, quizá él lo invitó porque había escuchado que, pues algunos decían, Jesús es un profeta, anuncia la palabra de Dios, ha hecho algunas curaciones, entonces, pues este hombre tiene cosas interesantes, lo vamos a invitar a comer para ver cómo están las cosas. Podría ser, no sabemos, pero el punto es que hay un juicio, y el juicio es doble: hacia Jesús, que parece que no es un profeta según su punto de vista, porque se deja tocar por una pecadora, y el juicio hacia esa mujer, que es una pecadora. Sabemos el pecado al que esta mujer se dedicaba, que era la prostitución. Ciertamente a veces perdemos de vista el contexto de la prostitución en tiempos de Jesús. Quiero hacer un paréntesis y comentar brevemente cómo estaba la situación en ese tiempo. Generalmente las mujeres, quiero decirlo de manera fácil y breve, porque es un tema un poco complicado, pero lo que sucedía en tiempos de Jesús es que era visto
el hijo varón como una bendición y una gracia de Dios. Y cuando nacía una mujer, generalmente no era bien visto. De hecho, a veces sucede hoy en día que ojalá que Dios te conceda que tu primer hijo sea varón, ¿verdad? Todavía de repente por ahí se escuchan ese tipo de cosas horribles, porque un hijo es siempre don de Dios. Pero bueno, quizá aquí no suceda tanto eso, ¿verdad? O los padres que quieren que de repente su primer hijo sea varón. O sea, pero en tiempos de Jesús la cosa estaba más fea, estaba muy, muy mal, horrible. La mujer estaba en mucha desventaja respecto al hombre. O sea, nacer hombre era una bendición, nacer mujer casi una maldición para muchas de las mujeres. Y entonces sucedía que, pues en estos pueblos antiguos, pues a las niñas las mataban. Eso era lo que hacían. Entonces me nació el primer hijo mujer, entonces pues lo mato. Y algunos con un poquito más, podríamos decir, de piedad, pues lo que hacían, en vez de matarlas a las niñas, lo que hacían era que las abandonaban en las esquinas de las calles. Y entonces pasaban los padrotes, las recogían y las educaban en la prostitución, desde pequeñas. Nacían en ese ambiente, no sabían hacer otra cosa. Digo, conociendo eso, el juicio que podríamos hacer nosotros creo que cambia la perspectiva, porque entonces sabemos que no era una persona que había tenido una buena educación, que había crecido bien y que pues al final se dedicó a ese tipo de vida por un dinero fácil o porque le gustaba ese tipo de vida. No, estas mujeres no habían tenido otra alternativa. Eran algunas mujeres viudas que se había muerto su esposo y pues no podían regresar a la casa de sus padres. O eran mujeres que habían sido abandonadas por sus esposos porque Moisés había permitido el divorcio. Jesús lo dice, ¿verdad? Eso Moisés lo permitió porque ustedes son duros de corazón, pero en el inicio no era así. O sea, no está permitido. O sea, Jesús pone un alto a esa situación de injusticia porque las mujeres estaban en mucha desventaja. Lo que nosotros hemos logrado hoy en día, pues son muchas cosas maravillosas. Jesús le da a cada quien lo que le corresponde. A la mujer le da la dignidad que le corresponde, aunque de repente por ahí escuchamos personas que dicen que la iglesia y que no sé, que los padres y que los católicos somos un poquito medio machistas. No sé dónde lo ven, porque Jesús no lo era. De hecho, es muy interesante este evangelio del día de hoy, porque Jesús permite a esta mujer pecadora, porque Jesús no niega que sea pecadora, permite que lo toque. Entonces, la situación, pues de esta mujer, sin justificar su pecado, pues era una situación terrible, era una situación dura. Había crecido en esa injusticia. Y lo único que esa mujer sabía hacer es lo que hace con Jesús. Se acerca y le besa los pies. Es una mujer que se acerca a Jesús con humildad, con amor, dice Jesús. Esta mujer ha mucho amado. O sea, si le hubiera tocado una vida diferente, sería otra cosa. Pero aún así, dice Jesús, ha mucho amado, por eso le es perdonado mucho. Y entonces es muy interesante cómo Jesús, de una manera pedagógica, no hace un juicio, no hace lo que hace el fariseo, que lo juzga. No le dice, estás mal, al fariseo, sino que Jesús le pone un ejemplo, una parábola, una manera magnífica de educar, los ejemplos y las parábolas. Y Jesús acompaña a este hombre para que él sea quien haga un juicio sobre la situación. ¿Y cuál es esta parábola? Pues lo que aquí Jesús le dice: 2 hombres debían dinero. Uno debía
500 denarios y el otro debía 50. Hoy pondríamos, por ejemplo, el equivalente en denarios. Quizá podríamos decir un denario equivalía a un día de trabajo. Un día de trabajo hoy en día, o sea, 500 días de trabajo debía uno y el otro debía 50 días de trabajo. 500 días de trabajo, ¿en qué cantidad de dinero lo podríamos traducir? 300,000 pesos, 300,000 empiras más o menos. 500 días de trabajo serían casi 2 años. Menos, ¿verdad? 300,000 pesos vamos a poner. Uno debía 300,000 pesos y el otro debía 30,000. Para un poquito darnos idea de cómo estaban las cosas. Un denario era equivalente a un día de trabajo. Entonces uno debía mucho dinero y el otro debía menos. Y aquí el ejemplo es que la pecadora, digamos, equivale al primer ejemplo, o sea, sería, digamos, el primer ejemplo la que debe mucho, y el fariseo sería el ejemplo del que debe menos, porque es lo que Jesús mostrará aquí. Aunque yo no sé si la mujer era más pecadora que el fariseo, y se los voy a decir en un sentido de que el que reconoce su propio pecado ya tiene un camino hecho de perdón. El que es incapaz de reconocer su propio pecado, creo que vive en un pecado mayor todavía que el pecador que reconoce. Va de pecados a pecados, ¿verdad? No vamos a disminuir la gravedad de los pecados, pero el que no es capaz de reconocer su propio pecado y la misericordia de Dios, o su vida de fe es un camino de personal, autorreferencial, en el cual no está Dios presente, sino que es un camino donde yo soy el único que está, digamos, toda la fe hace referencia a mí. O sea, ¿en qué sentido lo digo? En el sentido de ser quisquillosos con la fe. O sea, considerar que todo me lo merezco, que la Eucaristía es porque yo ya me confesé, yo vine a misa todos los días, yo no hice esto, yo no lo otro, estoy bien, y entonces me acerco a la comunión como si fuera el premio de mis buenos actos, cuando en realidad la comunión es un regalo de Dios, en el cual siempre antes de cada comunión nosotros repetimos una frase para que no se nos olvide que es un don y que es un regalo, y esa frase es: yo no soy digno de que entres en mi casa. Que no se nos olvide, no somos dignos, todos somos pecadores, quién más, quién menos, pero creo que el pecado mayor es el que es incapaz de reconocer su propio pecado y hace de la fe un camino autorreferencial, o sea, un camino de autosalvación, donde sus obras al final buscan un premio y no es un camino de amor, de misericordia, de respuesta, como el camino de San Pablo, el camino que hicieron los discípulos y el camino que hace esta mujer. Vemos cómo el Señor usa, digamos, pedagógicamente una parábola, usa este ejemplo en el cual al final invita al fariseo a que haga una conclusión, que saque una deducción. Se me pasó un pequeño tema que quería decir, y es que el fariseo, cuando juzga a Jesús, dice: si este hombre fuera profeta. Y después la respuesta, cuando Jesús le pregunta, Simón le responde, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. O sea, en su interior piensa: ni profeta es. Y cuando se refiere a Jesús dice: maestro, ¿verdad? Lo que Jesús continuamente ha mencionado, y es que el fariseísmo tiene un poquito que ver y mucho, con la hipocresía, con el no mostrarse como realmente es. Es como el que
te dice buenos días, pero en su interior te está ofendiendo, ¿verdad? No es un saludo auténtico. Este hombre actúa de esta forma, a Jesús se dirige como en su interior como pero cuando se dirige a él le dice maestro. Ahí hay una situación, digamos, que deja en evidencia, pues, cómo actúa este hombre, que no es auténtico, no se muestra como lo que realmente es. Y bueno, pues Jesús lo invita a hacer un juicio, que es, ¿quién de estos dos ha amado más? Y la respuesta de este hombre, de este fariseo es, supongo que aquel a quien se le perdonó más. ¿Se escucha convencido? ¿Ustedes cómo escuchan esa respuesta? Supongo que aquel a quien se le perdonó más, como un desinterés, ¿cómo lo podríamos traducir? Ayúdenme. Como con duda, ¿verdad? Como, ¿a poco sí será posible de que alguien sea capaz de perdonar tanto? O sea, Jesús, ¿no será como que estás exagerando? Podría ser. O bien, pues mira, casi lo que estás diciendo no es muy interesante, pero como me preguntas, pues te digo que seguramente al que se le perdonó más, ¿no? O sea, ahí hay algo, digamos, que tendríamos que analizar un poco más, pero hay como un desinterés, como un no me importa, siento yo. Bueno, eso es lo que siento yo, ¿verdad? Es mi interpretación. Por eso les decía que me ayudaran ustedes para entender un poco más esto, porque yo noto una respuesta un poco, no sé si hasta grosera o pedante, podríamos decir. O sea, como no querer responder. Pero bueno, pues al final responde. Y dice, pues sí, o sea, la lógica es que el que más se le perdonó, aunque no me convence mucho, porque la conclusión a la que va a llegar Jesús es, pues esta mujer amó mucho, por eso se le perdonó mucho, como que no hay una respuesta convincente, podríamos decir, y creo que por eso entonces Jesús después explica y confronta, 7:45, ya me pasé un montón. Jesús confronta, ya voy a ir cerrando. Jesús confronta a este hombre con la situación y yo creo que con la respuesta que da, y entonces la parábola pasa a ser una confrontación con la respuesta y con la actitud que tomó. Y la voy a leer porque pues, lo que dice Jesús es muy bonito, ¿verdad? Has juzgado bien, o sea, lo que dices es lo correcto. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? O sea, la invitación es, deja de ver a la pecadora, sé más humano, ve a esa mujer, o sea, deja de juzgar, ¿verdad? También es una palabra para mí, para ti. Deja de juzgar, deja de ver el pecado de tu hermano, empieza a verlo como ser humano, como hijo de Dios que es. Es una invitación a ver al otro. ¿Ves a esta mujer? Quiero seguir, pero creo que ya tardé mucho con la homilía. Lo vamos a dejar ahí, ya ustedes en sus casas leen lo que sigue y pues terminan la reflexión, ¿verdad? Pero Jesús nos invita a eso, a ver al otro, a ser más humanos, así sea. Bien, a todos nuestros oyentes y de María TV, de la Radio Católica San Jorge, nos encontramos en la comunidad del Carril, que es mi comunidad, aquí en la Capilla María Auxiliadora, donde estamos realizando este convivio a los niños de esta comunidad. Como pueden ver, hay muchos niños de bajos recursos, niños que realmente pues están necesitando, y estamos aquí compartiendo con ustedes en esta comunidad. Tenemos aquí a nuestra hermanita Francis, que nos dirá qué tal le ha parecido el convivio. Bueno, gracias a Dios, a todas las personas que Dios está
cositas, les agradecemos mucho, que Dios los bendiga mucho. Bien, nos encontramos con una de las madres de aquí que están realizando pues este convivio. Pues aquí estamos festejando, gracias a las personas que los invitaron a compartir este convivio, y gracias y que Dios las bendiga. Amén. Los hemos sentido bien, alegres, ¿verdad? Con los niños por estar aquí compartiéndolo. Ay, muchas gracias a todos. ¿Va? Gracias. Reventando piñata, comer, beber fresco y pastel. Primeramente le damos gracias a Dios y a la Voz de San Jorge por celebrarle el Día del Niño a nuestros niños de aquí de la comunidad. Que Dios les bendiga y les multiplique su ganancia. Gracias. Alegres, ¿verdad? Porque vinieron a convivir con nuestros niños y es muy importante, y pues que Dios siga derramando muchas bendiciones para que pues podamos compartir con nuestros niños de la comunidad. Y muchas gracias, y primeramente a Dios y a ustedes también. Gracias por reventar las piñatas y gracias por la comida. Porque van piñata, comer pastel, fresco. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por los que lo vinieron a dar, la piñata, la comida, el pastel, gracias. Tenemos aquí a las madres de familias pues que están con nosotros también en este compartir. Hola, buenos días, mi nombre es Luisa Elizabeth Hernández Rodríguez, pues aquí agradeciéndole primeramente a Dios y a todos los que colaboraron por estas bendiciones que vinieron a compartir con los niños, pues que Dios les dé fuerza a todos los que cooperaron con un granito de arena, pues, y que Dios les dé salud y fuerza. Dios les bendiga. El Papa Francisco ha vuelto de su viaje apostólico a Asia y Oceanía cargado de energía. Al día siguiente de aterrizar en Roma, el pontífice se encontró con los participantes de la peregrinación organizada por los clérigos regulares teatinos con ocasión de su 5º centenario de fundación. Francisco, desde la Basílica de San Pedro, los animó a continuar su camino en la renovación, la comunión y el servicio. Los buenos propósitos resultan estériles si no nos ponemos concretamente al servicio de los demás, con humildad, buena voluntad y espíritu de sacrificio. El pasado domingo, antes de rezar a la Madre del Cielo, su santidad recordó que para conocer al Señor no basta con saber algo de Él, sino que es necesario seguirlo, dejarse tocar y cambiar por su Evangelio. Yo puedo conocer muchas cosas de Jesús, pero si no lo he encontrado, entonces yo no sé quién es Jesús. Es necesario este encuentro que cambia la vida. Cambia el modo de ser, cambia el modo de pensar. Cambia el modo de ser, cambia el modo de pensar, cambia las relaciones que tienes con los hermanos, la disposición a acoger y a perdonar, cambia las elecciones que haces en la vida. Todo cambia si realmente has conocido a Jesús, todo cambia. Y en la apretada agenda del pontífice de esta semana también destaca el encuentro con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina y la audiencia con el nuevo embajador de Israel ante la Santa Sede, Yaron Sideman. Con la presentación de sus cartas credenciales al pontífice, Sideman comenzó su misión en el Vaticano. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes algunas vivencias del viaje apostólico que realicé en Asia y Oceanía. Allí me encontré con comunidades que dan testimonio de una iglesia en salida, una iglesia viva y alegre. En la catequesis de este miércoles, el Papa Francisco compartió sus emociones y reflexiones personales sobre el reciente 45 viaje apostólico que le ha llevado los días pasados a Asia y Oceanía, pero también aprovechó esta cita semanal para hacer un fuerte llamamiento para no olvidar a Palestina, Israel, Ucrania y Myanmar, y tantos otros lugares donde hay guerras feas. Preghiamo per la pace. Non dimentichiamo que la guerra es una sconfitta. Recemos por la paz. No olvidemos que la guerra es una derrota. No olvidemos Palestina, Israel. No olvidemos la atormentada Ucrania, Myanmar y tantos lugares donde hay guerras, feas guerras.
Que el Señor nos dé a todos un corazón que busque la paz para derrotar a la guerra, que siempre esa guerra es una derrota. E sconfiggere la guerra, che sempre quella guerra è una sconfitta. Esta mañana Francisco ha tenido varias audiencias, destaca la que ha mantenido con las hermanas del Divino Salvador y con los participantes en el capítulo general de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María. A estos últimos, el Papa les ha invitado a encontrar formas siempre nuevas de dar testimonio. Solo siguiendo a Cristo con fidelidad y docilidad, vuestras estructuras, así como la difusión del patrimonio espiritual e histórico de la congregación, podrán gozar de una renovada primavera que hará resplandecer vuestro carisma en el momento actual de la historia de la humanidad. El carisma es el estilo que una congregación tiene, estilo evangélico, pero el evangelio es inagotable, por eso da posibilidad a todos estilos. Destaca su invitación final a escuchar atentamente la voluntad de Dios, así como lo que el Espíritu Santo les va sugiriendo para vivir con fidelidad la identidad y la misión propias de su congregación. Los invito, pues, a una atenta escucha de la voluntad de Dios, que no es fácil, a dar pasos decisivos en el seguimiento de Cristo, que no consiste solo en aprender una doctrina, sino en asumir un modo de vivir. Les aseguro mi cercanía, mi oración, para que puedan renovarse a través de un discernimiento inspirado y sostenido por los valores del Evangelio,